Introducción a la historia de la Revolución Francesa por Michel Bovelle, páginas 11, 24, capítulo 1. Nacimiento de la Revolución. 1. La crisis del antiguo régimen. El objetivo de la revolución era la destrucción del feudalismo. Los historiadores actuales, movidos por un prurito de purismo, tienden a rechazar, o al menos a corregir, este término que, sin duda, es el que mejor cuadra al sistema social medieval. Pero los juristas revolucionarios tenían mucho más claras las ideas. Efectivamente, en las estructuras que ellos impugnaban es fácil reconocer las características del modo de producción feudal, o del feudalismo en el sentido en que lo entendemos hoy en día. Sin embargo, la Francia de 1789, un buen ejemplo de tal sistema, presenta cantidad de características particulares, cuya importancia descubriremos a medida que se desarrolla la Revolución Francesa. Cuando hablamos de feudalismo, nos referimos ante todo al sistema económico tradicional de un mundo dominado por la economía rural. En 1789, el mundo campesino representaba el 85% de la población francesa, y la coyuntura económica sufría el opresivo condicionamiento del ritmo de las escaseces y las crisis de subsistencia. En este sistema, en realidad, los accidentes económicos más graves son las crisis de su producción agrícola, que en el siglo XVI, no obstante la permanente disminución de las grandes hambrunas de los siglos anteriores, constituyen factores esenciales ante los cuales la importancia de la industria queda relegada a segundo término. El tradicionalismo y el atraso de las técnicas agrícolas, evidente en comparación con Inglaterra, refuerza la imagen de un campo inmutable en no pocos aspectos. El sistema social seguía aún reflejando, en su conjunto, la importancia de los tributos señoriales. La aristocracia nobiliaria, considerada en su conjunto, poseía una parte importante de la tierra cultivable de Francia, tal vez un 30%, mientras que el clero, otro orden privilegiado, tenía por su lado del 6 al 10% de la tierra. Lo más importante, e indudablemente lo que constituye la sobrevivencia más notable de formas medievales, es el peso de tributos feudales y señoriales que recaían sobre la tierra, y que recuerdan la propiedad eminente que detentaba el señor sobre la tierra que, en realidad, poseían los campesinos. Efectivamente, esas cargas, variadas y complejas, constituían lo que los juristas, en su jerga profesional, llamaban complejo feudal, complexum feudale. Esta nebulosa de derechos incluía rentas en dinero, el censo, y el champart, un porcentaje que debía entregarse sobre las cosechas, y que se hacía sentir mucho más gravosamente que aquel. Había muchísimos otros impuestos, a veces exigibles anualmente y a veces en forma ocasional, ora en dinero, ora en especie. Por ejemplo, el laudemio derecho de mutación sobre la propiedad, el vasallaje, las declaraciones de fe y homenaje a Veux, y las banalidades. Estas últimas se expresaban en monopolios señoriales sobre los molinos, los hornos y los lagares. Por último, el señor detentaba un derecho de justicia sobre los campesinos de sus tierras, si bien es cierto que la apelación a la justicia real ponía este derecho cada vez más a menudo en tela de juicio. Además, determinadas provincias del reino fueron testigos de la sobrevivencia de una servidumbre personal que gravitaba sobre el derecho de manos muertas, cuya libertad personal, matrimonio, herencia, era limitada. En este resumen, forzosamente demasiado simple, no podríamos dejar de destacar lo que constituyó la originalidad de Francia en la crisis general del feudalismo europeo. Es tradicional oponer el sistema agrario de la Francia del siglo XVIII al sistema inglés, donde la eliminación sostenida de vestigios del feudalismo condujo a una agricultura de tipo ya precapitalista. A la inversa, se puede comparar lo que ocurre en Francia, con los modelos que proponía Europa Central y Oriental, donde la aristocracia, propietaria de la mayoría de la tierra, se apoyó, a veces de un modo creciente en el siglo XVIII, en el trabajo forzado de los campesinos siervos ligados a la tierra. La versión francesa del feudalismo, a mitad de camino entre uno y otro sistema, es vivida tal vez tanto más dolorosamente cuanto que se hallaba ya en la última fase de declinación, a punto de su definitivo final. El campesino francés, en cambio, en gran parte propietario de la tierra y muy diversificado, habrá de desempeñar un papel importante en las luchas revolucionarias junto a la burguesía y contra una nobleza menos omnipotente que la de Europa Oriental, tanto desde el punto de vista social como desde el económico.
A la inversa, si se compara la sociedad francesa con las sociedades más emancipadas, cuyo modelo es Inglaterra, se comprende la importancia de lo que se ponía en juego en las luchas revolucionarias. Hace muy poco, una corriente de la historiografía francesa ha propuesto la idea de que sería imposible aplicar a la Francia clásica un análisis de tipo moderno, y distinguir en ella clases sociales. Efectivamente, para R. Mousnier, la sociedad francesa de la época era más bien una sociedad de órdenes. Por órdenes no se entiende solamente la división oficial tripartita que opone nobleza, clero y tercer estado, sino también las normas de organización de un mundo jerarquizado, con una estructura piramidal. Para evocar simbólicamente la sociedad francesa, vale la pena recordar la procesión de los representantes de los tres órdenes en la ceremonia de apertura de los Estados Generales, en mayo de 1789. En primer lugar, el clero, en tanto primer orden privilegiado, pero el mismo resultado de una heterogénea fusión de un clero alto y de un clero bajo. Luego, la nobleza, y, por último, el tercer estado, modestamente vestido con uniforme negro. Esta jerarquía no es meramente figurativa, sino que en ella los privilegiados gozan de una posición muy particular. El clero y la nobleza se benefician con privilegios fiscales que los ponen casi por completo a cubierto del impuesto real. Pero hay también privilegios honoríficos y en el acceso a los cargos, como, por ejemplo, la interdicción al tercer estado del acceso a los grados de oficiales militares, reafirmada a finales del antiguo régimen. Se habla de cascada de desprecio de los privilegiados respecto de los plebeyos, y no sería nada difícil encontrar ejemplos concretos que ilustren el término de reprimido social que se ha aplicado al burgués francés de finales del antiguo régimen. Esta jerarquía psicosocial de los honores es tan manifiesta que engaña acerca de las verdaderas realidades sociales, pues detrás de las ficciones de una sociedad de órdenes se vislumbra la realidad de los enfrentamientos de clases. Después del feudalismo y de la estructura de órdenes de la sociedad, el tercer componente de este equilibrio del antiguo régimen, ya gravemente amenazado, es el absolutismo. No cabe duda de que entre absolutismo y sociedad de órdenes no hay coincidencia total, pues los privilegiados se anticiparán a la verdadera revolución con una fronda contra el absolutismo real, pero la garantía de un orden social que asegure el poder a los privilegiados se condensa perfectamente en la imagen del rey todopoderoso, ley viva para sus súbditos. En la época clásica, el reino de Francia se ha afirmado, después de España, como el ejemplo más acabado de un sistema estatal donde el rey dispone de una autoridad sin contrapesos efectivos en sus consejos. En 1789, hace 14 años que ha asumido el cargo Luis XVI, cuya personalidad es demasiado mediocre para las responsabilidades que aquel exige. Desde Luis XIV la monarquía había impuesto los agentes de su centralización, los intendentes de policía, justicia y finanzas, de los que se decía que eran el rey presente en la provincia, en el seno de las comunidades que ellos administraban. Al mismo tiempo, la monarquía había llevado a término la domesticación de los cuerpos intermediarios, como los llamaba Montesquieu, cuyo mejor ejemplo encontramos en su política respecto de los parlamentos, en esas cortes que representaban las más altas instancias de la justicia real tanto en París como en las provincias. En el corazón mismo de este sistema político del antiguo régimen se ubica la monarquía de derecho divino. El rey, que en el momento de su coronación es ungido con los óleos de la Santa Ampolla, es un rey taumaturgo que cura a los enfermos que padecen de escrófulas absceso frío. Figura paterna y personaje sagrado, el rey es el responsable religioso de un sistema que tiene al catolicismo como religión de Estado, y que solo en los últimos años del antiguo régimen, 1787, comienza apenas a aplicar una política de tolerancia con los protestantes. En 1789, este mundo antiguo está en crisis. Como se verá luego, las causas de esta crisis son múltiples, pero es obvio que el sistema todo da muestras de fallos evidentes. Los que más universalmente se denuncian, y cabe preguntarse si son también los más mortales, son los que se refieren al carácter inconcluso del marco estatal. Este es el punto sobre el que más énfasis se puso en la época, así como en todo el desarrollo clásico de la historiografía moderna.
Se ha descrito el caos de las divisiones territoriales superpuestas, diferentes entre el campo administrativo, el judicial, el fiscal o el religioso, pues las antiguas provincias, reducidas a constituir el marco de los gobiernos militares, no coincidían con las generalidades donde operaban los intendentes, ni con las bailías de Francia septentrional o las senescalías del sur, circunscripciones a la vez administrativas y judiciales. Lo mismo que otras monarquías absolutas, aunque en proporciones excepcionales a finales del siglo XVIII, Francia padecía de la debilidad y la incoherencia del sistema del impuesto real. La carga de este impuesto era diferente según los grupos sociales, privilegiados o no, así como lo era también según los lugares y las regiones, del norte al sur, de las ciudades, a menudo exentas, al campo. El peso de esta herencia, como es de sospechar, no era una novedad, pero en este fin de siglo la opinión pública toma conciencia más clara de ella, cual si se tratara de una carga insoportable. ¿Por qué se produjo esta sensibilización? Algunos historiadores, y recientemente François Furet, han escrito que la voluntad reformadora de la monarquía se agotó entonces, pero quedaría aún por saber por qué no hubo despotismo ilustrado a la francesa, lo que remite a su vez de la crisis de las instituciones a una crisis de la sociedad. La crisis social de fin del antiguo régimen es una impugnación fundamental del orden de la sociedad, y en esta medida se difunde en todos los niveles, pero hay dominios particulares en donde se la descubre con toda evidencia. Así ocurre en lo relativo a la declinación de la aristocracia nobiliaria, declinación que, según el punto de vista en que uno se coloque, es absoluta o relativa. En términos absolutos, se comprueba que una parte de la nobleza vive, por encima de su capacidad económica y, por tanto, se endeuda. La comprobación es válida tanto para la alta nobleza parasitaria de la corte de Versalles, dependiente de los favores reales, como para una buena parte de la nobleza media provinciana, a veces antigua, pero venida a menos. Es indudable que se puede objetar aquí la existencia de una nobleza rentista dinámica, caldo de cultivo de esa clase propietaria de la que hablan los fisiócratas. Esta última se ha beneficiado con el ascenso de la renta de la tierra a lo largo del siglo, y sobre todo después de 1750. Pero esta riqueza originada en la renta de la tierra está en declinación relativa en relación con la explosión del beneficio burgués. Esta declinación colectiva puede provocar reacciones diferentes según los casos. Así, en la casta nobiliaria misma se multiplican los ejemplos de rechazo de la solidaridad de clase, los desclasados, de quienes Mirabeau o el Marqués de Sade constituyen vivas imágenes, pero si bien su testimonio individual es revelador, la actitud colectiva del grupo se expresa más bien en el sentido inverso, en lo que se llama la reacción nobiliaria o aristocrática. Los señores resucitan antiguos derechos, y a menudo se aferran con éxito a las tierras colectivas o a los derechos de la comunidad rural. Esta reacción señorial en el plano de la tierra va de la mano con la reacción nobiliaria que triunfa por entonces. Se acabaron los tiempos, ya en el reinado de Luis XIV, en que la monarquía absolutista extraía los agentes superiores de su poder de la vil burguesía, según la expresión de Saint-Simon. El monopolio aristocrático sobre el aparato gubernativo del Estado ya no conocía prácticamente más brechas. Necker, banquero y plebeyo, no era más que la excepción que confirma la regla. En los diferentes grados de la jerarquía, los cuerpos o compañías que detentan parcelas del poder, cortes de justicia, capítulos, catedrales, etc., defienden y hasta consolidan notablemente el privilegio nobiliario. Al sancionar esta evolución, la monarquía, en las últimas décadas del antiguo régimen, ha cerrado el acceso al grado militar, tanto en el ejército como en la marina, a los plebeyos surgidos del rango de suboficial. Los genealogistas de la corte, Cherin, tienen un poder no solo simbólico, a provocar la hostilidad de los campesinos y de los burgueses, la reacción señorial y la reacción nobiliaria contribuyeron en gran medida a la creación del clima prerevolucionario, y la monarquía se vio comprometida debido al apoyo que les prestara. Es así como, de una manera aparentemente paradójica, la crisis del viejo mundo se expresaba también en términos de tensiones entre la monarquía absoluta y la nobleza. Se ha calificado de revolución aristocrática o de rebelión nobiliaria a este período que va de 1787 a 1789 y que otros han llamado prerevolución.
En 1787, un ministro liberal, al menos superficialmente, Calonne, convoca a una asamblea de notables para intentar hallar solución a la crisis financiera, pero choca con la intransigencia de los privilegiados. Se ataca el absolutismo, siquiera fuese solo en la persona de los ministros, y Calonne, amenazado, se retira. Su sucesor, Loménie de Brienne, intenta una negociación directa con las altas cortes de justicia, los parlamentos, que, según la tradición, presentan sus amonestaciones remontrances, y encuentran una equívoca corriente de apoyo popular cuando proponen la convocatoria de Estados Generales del Reino por primera vez desde 1614, detrás de esta fachada de liberalismo, lo que en realidad hacían los aristócratas y los parlamentos al rehusar todo compromiso que sirviera para salvar el sistema monárquico era defender sus privilegios de clase. 2. Las fuerzas nuevas al ataque. Sin embargo, sería imposible describir la crisis final del antiguo régimen exclusivamente en términos de contradicciones internas, pues también sufrió un ataque desde el exterior, a partir de la burguesía y los grupos populares. Alianza ambigua que conducía a formular la clásica pregunta acerca de si la Revolución Francesa es una revolución de la miseria tras una revolución de la prosperidad. Se dirá que se trata de un mero debate académico, en el que, a través del tiempo, discuten Michelet y Jaurès. Sin embargo, este ejercicio de estilo conserva aún hoy todo su valor. Michelet, el miserabilista, no se equivoca cuando llama la atención sobre la precaria situación de una gran parte del campesinado. Los trabajadores agrícolas, peones o braceros, como se los denomina, y junto a ellos los medieros, pequeños agricultores que comparten las cosechas con el propietario, constituyen por entonces la masa de lo que se ha dado en llamar campesinado consumidor, esto es, que no produce lo suficiente para atender a sus necesidades. Para estos campesinos, el siglo XVIII, desde el punto de vista económico, no merece el calificativo de glorioso con que tantas veces se lo adorna. En efecto, el alza secular de los precios agrícolas, tan beneficiosa para los grandes agricultores que venden sus excedentes, solo es para ellos un grave inconveniente. ¿Pero acaso no les ha deparado el siglo nada bueno? En un hallazgo de concisión, el Abreu ha escrito que al menos ganaron la vida. Para atenernos al plano demográfico, es verdad que durante el siglo XVIII, y sobre todo en su segunda mitad, las grandes crisis asociadas a la escasez y la carestía de los cereales remiten y desaparecen. Con todo, este nuevo equilibrio es precario, y en esta economía de antiguo cuño la miseria popular sigue siendo una realidad indiscutible. Pero sería falso reducir la participación popular en la revolución, tanto en sus aspectos urbanos como en los rurales, a una llamarada de rebelión primitiva. Por el contrario, se asocia a la revolución burguesa, la que, sin discusión posible, se inscribe en la continuidad de una prosperidad secular. El ascenso secular de los precios, y como consecuencia de la renta y del beneficio, comenzó en la década de 1730, y se prolongaría hasta 1817, aunque no sin accidentes, en términos de crisis económicas, o de un modo más duradero, en la forma de esa regresión intercíclica que se inscribe entre 1770 y el comienzo de la Revolución, pero, a grandes rasgos, la prosperidad del siglo es indiscutible. La población francesa aumenta, sobre todo en la segunda mitad del siglo, y pasa de 20 a 26 millones de habitantes. El Reino de Francia tiene la mayor población de Europa, después de Rusia. Lo tradicional en la historiografía francesa ha sido ver en la burguesía la clase favorecida por excelencia a causa de este ascenso secular. Veremos que recientemente se ha discutido este esquema explicativo, no solo en las escuelas anglosajonas, sino incluso en Francia, a favor del argumento de que la burguesía, en su acepción actual, no existía en 1789. Sin anticiparnos en esta problemática, detengámonos en la necesidad de definir más precisamente un grupo que sería ilusorio concebir como monolítico o triunfante. En la Francia de 1789, la población urbana solo reúne el 5% aproximadamente del total. Los burgueses urbanos todavía extraen una parte a menudo importante de sus ingresos de la renta de la tierra y no tanto del beneficio.
Los burgueses tratan de acceder a la respetabilidad mediante la compra de tierras y de bienes raíces, o, mejor aún, de títulos de oficiales reales, que confieren a sus posesores una nobleza susceptible de transmitirse hereditariamente. Por otra parte, una fracción de esta burguesía, la única que en los textos se precia del título de burguesa, vive únicamente del producto de sus rentas, o, como se decía a la sazón, noblemente, y, en su nivel, se mimetiza al modo de vivir de los nobles. Pero la mayoría de la burguesía, en sentido amplio, se dedica a actividades productivas. En efecto, se la encuentra en multitud de pequeños productores independientes, comerciantes o artesanos, agrupados o no según los sitios de sus corporaciones, empresarios, comerciantes y hombres de negocios, muchos de los cuales se han establecido en los puertos, Nantes, La Rochelle, Burdeos o Marsella, y extraen su riqueza del gran comercio de ultramar. Por último, están los banqueros y financieros, activos en ciertos lugares, como Lyon, pero que en su mayor parte se concentran en París. La burguesía propiamente industrial de empresarios y fabricantes existe, pero su papel es secundario en un mundo en que las técnicas de producción modernas, minas, industrias extractivas o metalúrgicas, comienzan a dar sus primeros pasos, mientras que la industria textil constituye la rama más importante. Estamos en el siglo del capitalismo comercial, del que son ejemplos los grandes comerciantes de lana y algodón o seda, Lyon, quienes concentran la producción diseminada de los fabricantes, tanto urbanos como rurales, que trabajan en dependencia de ellos. Pero la burguesía francesa incluye también todo un mundo de procuradores, abogados, notarios y médicos, en una palabra, de miembros de las profesiones liberales, cuyo papel habrá de resultar esencial en la revolución. Su posición no carece de ambigüedad. En efecto, por su función cabría esperar que fueran defensores de un sistema establecido que les da vida. Sin embargo, afirman su independencia ideológica en el seno de la burguesía. La cohesión de su programa y de las ideas fuerza que la movilizan es lo que constituye la mejor demostración de su realidad, así como de su capacidad para encarnar el progreso a los ojos de los grupos sociales que, total o parcialmente, librarán con ella la lucha revolucionaria. Artesanos y minoristas, también sus compañeros, que comparten los talleres, son ideológicamente dependientes de la burguesía, aun cuando tengan sus propios objetivos en la lucha. A fortiori, sería prematuro esperar una conciencia de clase autónoma del asalariado urbano. Esta burguesía naciente, tal cual es, con todos los desniveles económicos, sociales y culturales que la recorren, constituye la fuerza colectiva que da a la revolución su programa. La filosofía de las luces se extendió y, traducida en fórmulas simples, circuló cual moneda corriente. Su difusión se vio asegurada por una literatura y por ciertas estructuras de sociabilidad, en particular las logias masónicas. Las ideas fuerza de la Ilustración, modeladas en fórmulas simples, libertad, igualdad, felicidad, gobierno representativo, etc., encontrarán en el contexto de la crisis de 1789 una ocasión excepcional para imponerse. En efecto, las causas inmediatas de la revolución resultan más inteligibles cuando se las inserta en el marco de referencia de las causas profundas. En primer lugar, una crisis económica ha catalizado las formas del descontento sobre todo en las clases populares. Los primeros signos de malestar cristalizaron en el campo francés en la década 1780, pues un estancamiento de los precios del cereal, una seria crisis de superproducción vitícola y, más tarde, en 1786, un tratado de comercio anglo-francés, crearon graves dificultades a la industria textil del reino. En este contexto sombrío, una cosecha desastrosa, la de 1788, produjo una subida brutal de precios allí donde estaban estancados. Si los índices no llegaron a duplicarse, fue común un ascenso al menos del 150%. Las ciudades se sacuden. En abril de 1789 se subleva un barrio popular de París, el suburbio Saint-Antoine, y estallan revueltas en varias provincias. Los conflictos sociales, asociados a la carestía de la vida, otorgan una amplitud inédita al malestar político, que hasta ese momento se había polarizado hacia el problema del déficit.
Dicho déficit es tan antiguo como la monarquía, pero solo entonces adquiere las dimensiones propias de un privilegiado signo revelador de la crisis institucional y de la sociedad que, sin duda, después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, creció en proporciones tales que excluían toda solución fácil. Además, la personalidad del monarca gravitaba pesadamente en la constelación de causas inmediatas, en los orígenes del conflicto, rey desde 1774, honesto pero indudablemente poco dotado, Luis XVI no es ni por asomo el hombre que la situación requiere, y la personalidad de María Antonieta, a través de quien ejerce su influencia el peligroso grupo de presión de la aristocracia de la corte, no arregla en absoluto las cosas, pero es evidente que, en una situación en la que son tantos los factores esenciales que intervienen, la personalidad de una sola persona, aun cuando fuera la del rey, no bastaba para cambiar el curso de las cosas de manera apreciable. Dos ministros, como se ha visto, Calonne y Loménie de Brienne, intentaron sin éxito imponer sus proyectos de reformas fiscales a los privilegiados, que formaban la Asamblea de Notables, en tanto parlamentos. Pero el rechazo de estas instancias condujo a la revuelta de la nobleza y tuvo imprevistas consecuencias para sus autores, pues tanto en Bretaña como en el Delfinado, el grito de que se convocara a estados generales adquirió un tono estrictamente revolucionario. El rey cede a esta solicitud en agosto de 1788, al tiempo que llama al ministerio al banquero Necker, personalidad popular, y le confía la dirección de los negocios.